Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de transformadores. Eh, una avería bastante habitual, entre comillas, porque son bastante robustos, pero aquí no le ha pasado que se ha roto un transformador y queremos buscar uno de las mismas características y no tenemos. Entonces, bueno, pues tenemos que andar, pues, que si llama un proveedor, llamar otro, ostras, a ver quién tiene, etcétera. Y esto siempre pasa o el viernes, o en víspera de un puente, o en vacaciones, cuando los proveedores están cerrados. Y bueno, lo que podemos hacer en un principio es sumar y restar tensiones en el secundario para adaptarlas a nuestras necesidades. Hay unos puntos que se tienen que cumplir para poder hacerlo. Los transformadores, a ver, a mí personalmente me encantan, es una de las piezas que más me enamoran. Y tienen muchísimo juego. Muchísimo. Desde jugar con aislamiento galvánico para que no nos pase la corriente, supresor de alguna interferencia. eh, es que es un sinfín. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a centrar en cómo restar y sumar tensiones. Hay que diferenciar de que esto es un transformador, ¿de acuerdo? Tiene un primario y dos secundarios, pero este en concreto, el primario en sí es un autotransformador, ¿de acuerdo? Ahora lo explicaremos, ahora lo dibujaré en un papel y lo explicaremos. Y el secundario son dos secundarios, ¿de acuerdo? Pero son dos pequeños, digamos, devanados autotransformados. Pero básicamente esto sería un transformador. Vamos a verlo. Bueno, vamos a medir tensiones aquí. Voy a conectar el trafo. No sé si se oirá la corriente de magnetización. A ver. No, no se oye. Bueno. Vibra un poquillo. No se oye. Pero bueno. Podemos ver que tenemos 0, 115, 230 y 400. Entre el 0 y el 230. Bueno, aquí en España tenemos 240 más o menos. Subimos un poquito más de 230. No pasa nada. Y aquí tendremos un poco más de 72. Perfecto. 77, 0,55 nos dará 58, 59, perfecto. 0,15 nos da 16, 0,20 nos da 21,7. El transformador está bien. Pues vamos a mirar cómo podemos sumar o restar. Voy a apartar esto por aquí. Apartamos estos pequeñines. Pues lo que tenemos aquí es un primario. Lo voy a dibujar así, porque es una bobina. Que tenemos un 0, un 115, un 230 y un 400. El primario que tenemos aquí es esto de aquí. Bueno, luego tenemos el tierra. ¿Vale? Los secundarios. Tenemos un núcleo. ¿Vale? Y vamos a dibujar los secundarios. Tenemos un secundario que sería el 0, un 55 y un 72. Y aquí tendríamos otro secundario que sería un 0, un 15 y un 20. Bueno, autotransformador se dice cuando transformamos tensiones según una separación. ¿De acuerdo? O sea, sería esto viéndolo así. Yo cogería un 0 y un 230, pero si os fijáis, es el mismo conductor. Si yo, por ejemplo, en vez de 400, imaginaos de que yo tuviera aquí un 2000 voltios, si pongo la mano me pasaría la corriente, porque no hay un aislamiento. En cambio, los transformadores, ¿de acuerdo?, están aislados galvánicamente. Con lo cual, si yo aquí en vez de 72 voltios tuviera 100 voltios, si yo pusiera la mano aquí en el 100 voltios, a mí no me pasaría la corriente. ¿De acuerdo? Con respecto a tierra, porque estoy aislado. Los electrones pasan de un lado a otro por un campo magnético. Esto es lo que sería, pues, la función del transformador, pero claro, como en un principio se puede jugar con ambos, pues aquí tenemos dos partes autotransformadas.
Pero bueno, no nos liemos porque ya te digo, los transformadores son un mundo y me voy metiendo y se me va la olla. Para sumar. Para sumar hace falta tener en cuenta una cosa, la intensidad. La intensidad nos la marca en los secundarios. Aquí, por ejemplo, tenemos 2,8 y 2,5. Siempre el bobinado, cuando vamos a juntar bobinados, la intensidad más pequeña es la que manda. ¿De acuerdo? Porque en el caso de un consumo excesivo es la primera que va a fallar. ¿De acuerdo? Es de sentido común. Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es, mirando el secundario, saber dónde tenemos independientemente cada bobinado secundario. Es decir, tenemos un 0, 55 y 72. Esto forma una parte. Para mí es un todo. ¿De acuerdo? Que puedo jugar con este otro todo. 0, 15 y 20. Necesito un principio y un final. Un principio y un final. Teniendo principio y final, podemos jugar. Por ejemplo, yo entre este 0 y entre aquí tengo 72 voltios. ¿Correcto? Pero si yo meto este 72 voltios aquí, entre aquí y aquí tendré 72 más 20. ¿De acuerdo? Estaré sumando las dos tensiones. Es como si yo entrara aquí sin nada, salgo aquí con 72, me vuelvo a meter aquí y le sumo otros 20. Vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a juntar el 72 con el 0 del otro secundario. Como en vez de estar alimentando a 220, está alimentado a 240, la salida será un poquito mayor, pero bueno, tenemos 72, bueno, 78 más 21 nos dará pues unos 100. Entre el 0 y el 20, fijaos lo que hago, entre el 0 que está aquí y el 20 nos daría la suma total. 100 voltios. De un transformador con un devanado del 72, un devanado secundario más uno de 20, hemos hecho uno de 100. Es una adaptación que hemos hecho. También podemos restar. ¿Cómo restamos? Lo mismo pero a la inversa. Tenemos que tener claro que tenemos el 0 y el número que nos interesa. Si yo, por ejemplo, lo vuelvo a dibujar, tengo aquí el devanado 72, 55 y 0. Aquí tengo el segundo devanado, que tengo el 0, el 15 y el 20. Si yo, por ejemplo, quiero restar 20 al 72, que es tontería, porque nos daría más o menos 55, que lo tenemos aquí, pero bueno, es un ejemplo con lo que tenemos aquí, ¿vale? Yo lo que tendría que hacer es coger el 0 de aquí, ¿vale? Y el 72 meterlo en el 20 y quedarme con este 0 de aquí. Entre aquí y aquí tendré 72 menos 20. Vamos a probarlo. Vamos para aquí. Vamos a sacar el hilo. Y hemos dicho que haremos un puente entre el 72 y el 20. Vamos el 20. Que coja bien. Del 20 al 72. ¡Pum! ¿Y qué tendremos aquí? Pues tendremos 78 menos 21. Vamos a probarlo. Entre el 0 y el 0 medimos. Efectivamente, 56,50. Pues que sepáis en un principio que con los transformadores podemos jugar con el primario y secundario. Siempre teniendo en cuenta, soy muy cansino, pero es verdad, la intensidad, ¿de acuerdo? Claro, a veces dice la gente, coño, ¿y no puedo poner dos transformadores en paralelo? Por ejemplo, dos como este,
de 20 y conectar los hilos? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque siempre hay diferencias de construcción, etcétera. Y si son dos transformadores de la misma marca exactamente idénticos, hay que comprobar las salidas. Si hay una diferencia de un voltio, voltio y medio, más o menos, no es recomendable, pero se puede hacer. Más que nada porque todo ese voltio y medio de diferencia se lo va a comer el transformador y lo va a traspasar en calor. Si utilizamos dos de dos marcas diferentes, ponerlos en paralelo con más de una diferencia de un voltio y medio, dos, yo no lo veo. No lo veo porque al final lo que vamos a hacer es quemar el transformador. Al final pensemos de que aquí en los transformadores lo que estamos trabajando es con senoides. Entonces, claro, si yo tengo un transformador que me está dando una senoide y pongo otro en paralelo, la idea está en que la senoide del segundo me sea casi calcada. ¿De acuerdo? Si yo resulta de que tengo una senoide del segundo que a lo mejor por lo que sea pues me va así, pues hay un desfase y todo esto en un principio va en detrimento del transformador. Pero bueno, eso es otro tema. Ya haremos otro vídeo de cómo mirar aislamientos cuando están derivados a masa o cuando están cortocircuitados. Pero bueno, ya podemos avanzar en un principio de que lo que tenemos son bobinas. Entonces, bueno, sería mirar la continuidad, la resistencia, mejor dicho, no continuidad, resistencia. Siempre tenemos mucha manía de poner el pito y no, hay que ponerlo en ohmios, ¿de acuerdo? Mirar secundario, primario y luego obviamente mirar el aislamiento con respecto a tierra si no se trata diferencial. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Tema, sumar y restar tensiones, que siempre nos hace un apaño. Recordar, si cogemos el final de un devanado y lo juntamos con el primario del otro, o sea, con el principio del otro, estamos sumando. Si cogemos el final de un devanado y lo introducimos por el final del otro, estaremos restando. Por eso si os fijáis en algunos esquemas, bueno, aquí lo he hecho mal, el cero, la entrada, normalmente, sobre todo en radiofrecuencia, etcétera, lo que hacen es que ponen así un puntito. Pero más que nada porque te indican el sentido de la bobina. Esto no sé si lo habéis visto en algunos esquemas, sobre todo muy antiguos, pues normalmente se suele poner así, ponen un puntito. Pues esto significa eso, precisamente para eso, para saber dónde, entre comillas, empieza el sentido de un devanado y acaba. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que quede claro. No sé, me da la sensación que me he explicado como el culo, pero bueno. Pues nada, un saludo y si tenéis más dudas, tecleáis en Google, en YouTube, hay contenido, profesores de FP explicando cómo funcionan los transformadores, etcétera, una edición espectacular y seguro que os sacarán más dudas. De momento, espero que quede claro y podemos trabajar con estos equipos pues para alguna emergencia, para conseguir tensiones. Pues venga, un saludo.